Vamos a darle la bienvenida entonces a Denis. Entonces, bienvenido Denis, muchas gracias por estar con nosotros en los conversatorios de Percusión Costa Rica. Bienvenido. Buenas noches a todo el mundo. Muchísimas gracias por tenerme acá y de verdad que es un placer estar con ustedes hoy. Eso, muchas gracias, Denis. Entonces, iniciamos. Si nos puede contar un poquito, bueno, cuáles fueron sus inicios y cómo llegó hasta donde está el día de hoy, que por si algunos no lo saben o no lo tenían por ahí, Denis es actualmente profesor en la Sinfónica Nacional. Entonces, si nos puede contar cómo inició y cómo llegó hasta donde está por aquellos lados. Bueno, mi camino por la música fue de vacilón y pura coincidencia, ¿verdad? Porque yo jamás me imaginé llegar a esto, jamás de carajillo me imaginé Por que si iba a algunos terminar no lo saben. trabajando en esto, ¿verdad? Como les decía, fue un camino vacilón porque yo nunca me esperé llegar a esto, ¿verdad? Nunca me esperé llegar a ni siquiera ser percusionista. Eh, Cuando tenía como 7 años me metí a la escuela de música que queda por mi casa, en Dulce Nombre de Cartago, pero estaba como en cursillos de esos de carajillos, ¿verdad? Que tocando flauta dulce y coro y esas cosas, ¿verdad? Y terminé tocando clarinete, ¿verdad? Clarinete a los 7 años, sí. Este, después de eso, la escuela de música la cerraron después de un tiempo, y como de un año, año y medio la cerraron. Y mi profesor de clarinete era profesor de música en el Colegio Calasanz en ese tiempo. ¿Verdad? Y de ahí, yo no sé por qué, por cosas del destino, como que yo le empecé a prestar más atención a los percusionistas que estaban ahí, que la batería y todo, ¿verdad? Y resulta que el profesor de percusión de ahí, que se llama Roberto Vargas, es percusionista de la banda de Cartago, era profesor de música en la escuela de música que queda en el pueblo, digamos, a la par de su nombre, que se llama Agua Caliente. Entonces terminé metiéndome en clases ahí por tocar batería, ¿verdad? No por tocar percusión, como mucha gente, ¿verdad? Y en ese tiempo no tenía ni idea de qué era percusión clásica, ¿verdad? De percusión sinfónica, percusión académica, ¿verdad? Qué era el timpani, qué era el xilófono, marimba, todas esas cosas, ¿verdad? Poco a poco ahí me fui dando cuenta, ¿verdad? Pero yo estaba metido en clases porque quería tocar batería. Esa era la vara. Yo quería tocar batería, ¿verdad? Y terminé descubriendo la percusión sinfónica. El profesor que estaba ahí, ¿verdad? Roberto me llevaba a la banda de Cartago a tocar de vez en cuando. Tenía como 14 años cuando empecé a tocar percusión. Y me empezó a llevar a la banda de Cartago, ahí tocaba, ¿verdad? Después estuve hasta tocando en la banda municipal de San José, en un marching band, ¿verdad? Además me imaginé. Y como al año y medio, 2 años de estar ahí en esa escuela de música, bueno, mi profesor de música del colegio era un tubista de la Sinfónica Juvenil, también graduado de la Sinfónica Juvenil, que se llama Carlos Ortega. Y resulta que ahí, por cosas del destino, me fui a hacer la prueba de la Sinfónica para entrar ahí, ¿verdad? Y entré a clases con Alejandro Molina, ¿verdad? Fue conocido como Pancho. Y ahí todavía entrando, eso fue por ahí del 2009. Y ahí, cuando entré yo, igual tampoco tenía, o sea, no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿verdad? Uno, como carajillo se mete ahí y va y va y va sobre el tren y no saben qué va a parar, ¿verdad? Uno nada más va ahí guindado y me gusta tocar esta vara, después descubro esta y esta, ¿verdad? Y en el 2009, creo que fue en ese mismo año que entré, hubo un festival en la Sinfónica que organizaba Carmen Alfaro en ese tiempo que se llamaba Repercusiones, que fue el Repercusiones 2 en ese creo que fue el segundo festival. Y me acuerdo que la primera clase maestra que vi en ese festival fue con una marimbista de Bulgaria que se llama Vasilena Serafimova. No sé si la han escuchado por ahí, ¿verdad? Es súper buena, pueden buscarla en redes sociales, lo que quieran, ver los videos, los trabajos que hace. Y me acuerdo que dio varias clases maestras y luego, antes de una clase maestra, tocó una pieza que, que, bueno, en ese momento yo no sabía qué era. Y era una pieza de Bach, bueno, Johann Sebastian Bach, que era la fuga en sol menor de la sonata de violín en sol menor, ¿verdad? Ese fue un momento que marcó mi vida porque ahí yo dije, esta es la vara que a mí me gusta, ¿verdad? Tenía 17 años y en ese momento fue cuando yo vi algo que realmente me agarró, me atrapó,
¿verdad? Esa interpretación de ella, de esa pieza, de ese momento fue crítico en mi vida para decidir más o menos cómo iba mi camino, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese tiempo yo venía de todo un trasfondo de tocar percusión y todo. Bueno, ahora en las escuelas de música hay muchos más instrumentos, ¿verdad? Hay marimbas, ¿verdad? Hay varias escuelas de música con marimbas de Oscar Violey, con xilófonos, con cosas así, pero en ese tiempo en las escuelas de música, principalmente municipales, porque no existía el cine, o por lo menos se estaba creando apenas, no había teclados, ni había cosas así, ¿verdad? Mucho menos timpani o cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que había era redoblante, platillos y ya, ¿verdad? Y hasta que entré a la sinfónica fue que empecé yo a tocar esas cosas, pero cuando yo vi esa clase, mi conocimiento en teclados era súper, súper básico, ¿verdad? Y eso fue, ¿verdad? Lo que marcó mi vida, esa clase maestra, el festival en general, pero sobre todo esa clase y ese momento cuando Basiliana tocó esa fuga, ¿verdad? Y ahí poco a poco, ¿verdad? Uno empieza a ver piezas de los bolillos, ¿verdad? Aquí toda la cosa, ¿verdad? Pero siempre, siempre con esa meta de llegar, ¿verdad? A poder tocar esas cosas, ¿verdad? Eh, Mentira, tenía 16 en ese año. Luego, como dos años después, se me dio la oportunidad de concursar en bueno, concurso de la Orquesta Sinfónica Nacional que se llama Jóvenes Solistas. Y lo gané ese año tocando el concierto para marimba de Jorge Sarmiento, un compositor guatemalteco, ¿verdad? El primer movimiento del concierto, ¿verdad? Y ese fue otro momento que marcó mi vida porque pues era una pieza que tenía partes con 4 bolillos y todo, ¿verdad? Suena muy vacilón estar hablando que sí, 2 bolillos y todo, ¿verdad? Pero uno como carajillo, ¿verdad? Esas eran las cosas que lo marcaban, ¿verdad? Y me acuerdo que hice el concurso y todos los ensayos muy bonitos con lo nacional, ¿verdad? Era mi primera experiencia como solista y toda la cosa. Eh, pero ese fue otro momento que marcó mi vida, el concierto, día del concierto en el Teatro Nacional con la orquesta, tocando eso, ¿verdad? Terminado, o sea, es vacilón porque yo, pues obviamente siempre había sentido nervios de tocar y todo, como todo el mundo. Pero ese día, yo no sé, fue como que todo terminó, como que, ¿verdad? Nada de nervios, ¿verdad? Muy bonito el concierto y todo. Y después de que terminé de tocar, yo dije, esta es la vara que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Esto es lo que me gusta. No necesariamente frente a una orquesta, pero pararme a tocar cosas así, ¿verdad? Este tipo de repertorio y estas cosas, ¿verdad? Eso fue digamos, otro acto fundamental en mi vida, ¿verdad? Para tomar decisiones como en el camino que quería ir. Eh, Ahí seguí en la Sinfónica, ¿verdad? Poco antes de graduarme, hice otra vez el concurso Jóvenes Solistas, ¿verdad? Porque se puede concursar después de otra edición, uno puede volver a concursar y volver a quedar, y ¿verdad? Otra, otra experiencia súper tuanis tocando el concierto para marimba de Manuel Seyurné, el primer movimiento, bueno, el que ahora es el segundo movimiento, porque el concierto ahora tiene 3 movimientos, ¿verdad? Antes tenía 2 y ese era el primer movimiento, el movimiento lento y muy bonito y todo. Esta vez el director era Carl Sancler. Después de eso, en el año, uy, es que yo para memoria para años no me acuerdo, pero luego de eso, ¿verdad? A- apareció una audición para la banda de San José, para la banda de conciertos de San José y había 2 puestos y yo dije, voy aquí, voy con todo y toda la cosa, ¿verdad? Me preparé y toda la cosa. Concursamos 11 personas y en ese momento habíamos quedado Juan Manuel López, famoso Harry Potter, ¿verdad? Y yo. Y entonces ahí, digamos, comenzó mi carrera profesional remunerada, estable, digamos, en el mundo de la música, ¿verdad? Ya lejos Vivir de la música. exactamente, la vida real, ¿verdad? Que por dicha me tocó antes de graduarme, ¿verdad? Entonces no tuve que pasar por ahí el periodo de estar pensando que qué hacía y toda la cosa, ¿verdad? Fue justo antes de graduarme, también me complicó la vida un toque, ¿verdad? Porque obviamente trabajar y estudiar ya complica la vida. Tras de eso, un poco antes yo no sé por cosas de la vida, me había metido a estudiar publicidad, ¿verdad? En una de esas crisis existenciales que todos tenemos, ¿verdad? Me he metido a estudiar publicidad también, entonces en algún momento estudiaba publicidad, estudiaba percu y estaba en la banda. Entonces, bueno, era complicado. Al final dejé botada la carrera de publicidad, casi la termino, pero me dejó muchísimos conocimientos muy importantes
para el mundo de la música también, que mucha gente, ¿verdad?, no tiene y son súper, súper importantes. Y nada, ahí seguí en la banda de San José y súper, súper bien, ¿verdad? Una experiencia muy diferente porque es estar viendo el repertorio cada semana, repertorios diferentes, estar leyendo repertorio, sea como sea, ¿verdad? Es una experiencia muy diferente. Obviamente ya antes había tenido experiencias tocando con la Sinfónica Nacional, con la banda de Cartago cuando era más chiquillo, con la orquesta de la UCR, ¿verdad? Pero son como experiencias de una semana ahí, ¿verdad? Cada 6 meses cuando se da la oportunidad, pero no es ese trabajo estable de estar todas las semanas leyendo el repertorio nuevo, leyendo, ¿verdad? Más el hecho de estar estudiando la carrera en la U, ¿verdad? Eh, sí, ese, digamos, ese fue, como dice usted, el inicio de la vida, ¿verdad? El inicio de la vida real, ¿verdad? De la carrera musical remunerada, ¿verdad? Pues muy tuanes, ¿verdad? Porque cuando uno está estudiando y trabajando, entonces uno está con todas las ganas, ¿verdad? De seguir mejorando, seguir aportando al trabajo, ¿verdad? Seguirle poniendo bonito, ¿verdad? Y vamos a ver, luego de eso, en el 2016, yo siempre había visto toda esta cuestión de los concursos de marimba, concursos de percusión, ¿verdad? En extranjero, sobre todo en Europa. Hay mucho concurso, ¿verdad? De este lado del mundo hay, por dicha, han empezado a aparecer cosas, ¿verdad? De ese estilo, pero en Europa es de toda una tradición y ya está muy establecido, ¿verdad? Que se hagan los concursos, que tienen muchos beneficios de los que podemos hablar luego, ¿verdad? Pero fui a hacer ese concurso en el 2016. No sé, me antojé ir a hacerlo. Me di cuenta como 2 meses antes, ¿verdad? Del concurso, era un concurso en 3 rondas, ¿verdad? Eliminatoria, una semifinal y una final, ¿verdad? Y yo dije, hey, voy a hacerlo, ¿verdad? No se ve como un concurso muy grande ni nada, entonces creo que es bueno para comenzar, ¿verdad? Y dije, faltan 2 meses, ¿verdad? ¿Qué importa, verdad? Y a mí me gustaba mucho el repertorio de solista de marimba y todo, pero aún así, digamos, durante mis años de estudio no era como que había estudiado muchísimas piezas estándar de marimba o cosas así, ¿verdad? Entonces, como preparación de ese concurso, me tocó aprenderme 10 piezas del repertorio estándar en 2 meses. Ese, ¿verdad? Otra experiencia que marcó mi vida porque me dejó algo que hasta la fecha me es súper útil a mí y trato de transmitírselo a mis estudiantes y a todo el mundo, que es la memorización, ¿verdad? Técnicas de memorización para memorizar el repertorio rápido y no solo memorizarlo, ¿verdad? Todo el proceso de memorizar, madurar, ¿verdad? Jamás me esperé que fuera a pasar así, ¿verdad? Pero gracias a esa experiencia fue que aprendí a memorizar, ¿verdad? El repertorio. No solo a memorizar, sino a leer también, ¿verdad? A leer mucho más rápido, mucho más efectivamente. Y fui al concurso y bueno, resulta que en el concurso había mucha gente, o sea, yo ni sabía qué concurso estaba yendo, era un concurso en Alemania. Eh, no me acuerdo cuántos concursantes éramos, ¿verdad? No era un concurso muy grande, éramos como 25, 30 concursantes en la primera ronda, ¿verdad? Cuando hay concursos donde son 100 personas en la primera ronda. Y había mucha gente, ¿verdad? Que a la fecha es, o sea, percusionistas jóvenes famosos, digamos, dentro del ámbito musical, ¿verdad? Entonces sí, o sea, era un concurso pequeño y todo, pero mucha gente estaba, ¿verdad? Yendo de buen nivel, ¿verdad? Entonces una experiencia súper, súper bonita porque aparte yo ya había viajado al extranjero, una vez fuimos con el ensamble de percusión de acá, de la Sinfónica, ¿verdad? Un viaje de la Sinfónica y todo, pero era mi primera vez tocando yo solo, digamos, en el escenario con la marimba y yo, ¿verdad? Mi marimba y yo con yo, ¿verdad? Y con un jurado ahí, ¿verdad? Que, o sea, puedo decir nombres del jurado para que se hagan una idea. Estaba Katarzyna Miszka, estaba Conrado Moya, estaba Eric Daimo, había otro señor que se llama Sławomir Milčiš, que es un polaco y que es el organizador del evento, digamos. Tiene una organización en Alemania que se llama Marimba Festiva, que organiza esos concursos cada 2 años y también seminarios de marimba. Y de no, súper bonito. Toqué la primera ronda, nunca me había sentido tan bien en mi vida tocando frente a un público, ¿verdad? Súper, súper vacilón, ¿verdad? Tocar en un concurso porque
muchas cosas pasan que uno no se espera, ¿verdad? Yo preferí no escuchar a los que estaban antes, que tocaban antes de que tocara yo. Y entré y todo bien, súper bonito. O sea, en realidad no sentí muchos nervios. Toqué tres piecitas ahí bien bonitas y dificilitas, ¿verdad? No voy a decir los nombres para no perder mucho tiempo, ¿verdad? Pero, pero estuvo bonito, ¿verdad? Y ya, pasó la vara, pasé a la segunda ronda, ¿verdad? Hice la segunda ronda y ahí quedé, ¿verdad? Pero con la satisfacción de que toqué bastante bien y todo. Ya en la segunda ronda sí estuvo un poco más complicado porque, obvio, yo no me estaba dando cuenta de la bestialidad, perdón por la palabra, que era aprenderse 10 piezas de repertorio estándar en 2 meses, ¿verdad? Obviamente uno puede memorizar y todo, pero hay todo un proceso de memorización de las piezas, ¿verdad? Y yo me preparé solo para el concurso. Varias gente me escuchó, ¿verdad? Varios de mis profesores, Bismarck me escuchó en el momento, Robert Chappell, que es otro de mis profesores, me escuchó una vez, ¿verdad? Pero no tuve como ese proceso de preparación para concursos que existe, ¿verdad? Proceso intensivo. Este, entonces, sí estuvo bonito, llegué a la segunda ronda, ahí quedé, ahí quedé. En la segunda ronda había que tocar Bach, que era una cosa totalmente desconocida para mí hasta ese momento, ¿verdad? En marimba había que tocar 3 movimientos de alguna suite, la que uno quisiera de cello, de Bach. Escogí la tercera y yo fui a tocar ahí, sé tú mismo, ¿verdad? Tuve un par de clases ahí con gente que sabía, ¿verdad? Y todo, pero es complicado entrarle a un tema así, ¿verdad? Pronto, y de igual no me arrepiento de nada, estuvo súper bonita la experiencia. Luego obviamente le pedí ahí retroalimentación, ¿verdad? Feedback ahí a los profesores y ahí fue donde conocí a Katarzyna, que ese fue otro hecho súper determinante en mi vida porque ella es una persona genial, ¿verdad? Gran músico, gran persona, ¿verdad? También con una personalidad, ¿verdad? Bastante fuerte, ¿verdad? Bastante... Entonces ella fue la que, bueno, ahí hablando de que qué hacía, si me iba a estudiar al extranjero, no sé qué, ¿verdad? Porque venía graduando en el bachillerato y ella me dijo, no, pues usted tiene un trabajo allá, para qué se va a ir, ¿verdad? Entonces me dijo, yo cada 2 años organizo el ICMA, que es el International Katarzyna Miszka Marimba Academy, ¿verdad? Que siempre tiene una sede en un lugar diferente. En ese momento no sabíamos dónde iba a ser, pero me dijo, lo invito a que vaya, aplique, va, y de ahí siempre tenemos profesores invitados y todo. Y eso fue precisamente lo que hice el año siguiente, ¿verdad? Fui a eso, fue en un lugar de California que se llama Arcata, que es de hecho donde está la fábrica de Marimba One. Entonces, ahí fue el festival de profesores invitados. Había un profesor colombiano súper bueno que se llama Juan David Forero. Entonces lo conocen, es súper bueno, es artista marimba one. Estaba Jean Coffroy, que es, eh, bueno, toda la vida fue profesor de percusión del Conservatorio de Lyon en Francia, ¿verdad? Y es súper famoso por sus interpretaciones de Bach. Y hay otro profesor alemán que se llama Andreas Böttger, que es profesor de la Universidad de Hannover, la escuela de música, bueno, en Alemania, de Hannover. Eh, y de una experiencia súper bonita también, ¿verdad? Ir a la fábrica de Marimba One, conocer un poco más sobre el proceso de cómo se hacen las marimbas, ¿verdad? Y una de las marcas top de marimbas. Y eso es ¿cómo se llama? Otro momento, digamos, en mi vida que me marcó, ¿verdad? Que es súper bonito. Si quieren, luego podemos hablar de esas cosas, de campamentos y todas esas cosas también, ¿verdad? Porque es súper bueno la interacción con gente, ¿verdad? Otro tema que podemos retomar más tarde, interacción con gente que ya había tenido en el concurso el año anterior a ese y todo, pero uno lo hacía como ahí en automático, ¿verdad? No se da cuenta realmente de la importancia de las conexiones y todo, ¿verdad? Y ir conociendo gente poco a poco que hasta los años te das cuenta de lo importante que es, ¿verdad? Especialmente en el ámbito internacional, ¿verdad? Tener contactos de aquí y por allá, ¿verdad? Toda la cosa, súper bonita la experiencia, ya terminó el festival. eh, y vamos a ver cómo seguía la cosa. Después de eso, decidí pues seguir con el mismo camino, ¿verdad? Ahí luego de eso apareció la Orquesta Heredia, que es un proyecto súper importante en este país y que me ha acogido durante estos años y también me ha dejado muchísimo aprendizaje, ¿verdad? En cuanto
a tocar música diferente, ¿verdad? Que uno no está acostumbrado a tocar con otras orquestas, con otros ensambles, ¿verdad? También tocamos música muy tradicional. Tal Ajá. vez, tal vez si podés comentarle a la gente qué es la Orquesta Sinfónica de Heredia, pero tal vez no la conocen. Sí, bueno, la Orquesta Sinfónica de Heredia es dirigida por el maestro Eddie Mora. Nos habían escuchado él, compositor, director, profesor de la UCR, ganador de un premio Grammy, ¿verdad? La meta fundamental o el eje fundamental, digamos, de la Orquesta de Heredia es tocar música de compositores latinoamericanos, ¿verdad? No solo latinoamericanos, ¿verdad? De todo el mundo, pero música nueva, ¿verdad? Lo que es conocido como música nueva en el mundo, ¿verdad? También obviamente se toca música del repertorio estándar, pero siempre como tratando de seguir esa línea de hacer música que esté fuera de lo común, ¿verdad? En el ámbito orquestal. Y no solo en el ámbito orquestal, sino que también hay muchos proyectos más de música de cámara, ¿verdad? De orquesta reducida, de ensambles de menos músicos, ¿verdad? Que la orquesta completa, ¿verdad? Pero siempre con ese fin de promocionar y de promover la música contemporánea, ¿verdad? Eso es, digamos, en su fundamento la Orquesta Sinfónica de Heredia. ¿Verdad? Y es un proyecto súper bonito porque a mí siempre me había gustado la música contemporánea. Yo siempre, eh, todo mi camino musical, ¿verdad? Y todo lo que siempre quise hacer y he llegado a hacer o sea, con respecto a proyectos logrados, ha sido gracias a una cosa muy famosa que se llama YouTube, ¿verdad? Eh, viendo música, yo no sé ni cómo, ¿verdad? Gracias al algoritmo, en este caso, ¿verdad? Y de verdad le agradezco porque sí hizo algo útil que fue seguir mandándome recomendaciones de cosas que a mí me gustaban, ¿verdad? Y una de esas cosas fue música contemporánea, de todos los tipos, ¿verdad? Modal, tonal, porque no necesariamente toda la música contemporánea es lo que la gente se imagina, ¿verdad? Hay un montón de cosas experimentales y todo, ¿verdad? De Hay de sonidos todo. raros y así. Sí, 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 exacto. Y aún así, ¿verdad? Esas cosas también siempre me han gustado. ¿Por qué? No sé, es como, a uno le gustan las cosas porque sí, ya, ¿verdad? Para gusto los colores, dijo un amigo. Entonces, cuando apareció la Orquesta Heredia fue una súper, súper oportunidad para hacer esas cosas que a mí siempre me habían gustado, ¿verdad? Entonces fue como caer en un proyecto para el que me venía preparando mentalmente, ¿verdad? Desde hace muchos años y en sueños y preparándome y yo también pensando, si yo tuviera que tocar este tipo de repertorio, ¿verdad? ¿Qué haría? Cómo lo prepararía? ¿Verdad? Pensando en posibilidades de sets, de percusión, de sonoridades, de cosas aquí, de todo, ¿verdad? El proyecto me cayó como, ¿verdad? O sea, riquísimo, ¿verdad? Eh, entonces, sí, otro momento súper importante para mí en mi vida. Y luego de eso fue que apareció esta cosa digamos, de ser profesor en el Instituto Nacional de Música, que es el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿verdad? Bueno, por muchos años se conoció así, que por cosas del destino, mis dos profesores, ¿verdad? Mis dos mentores se tuvieron que ir, ¿verdad? Del instituto. Quedaron las vacantes ahí disponibles y bueno, hubo una audición. No solamente una audición, fue toda una prueba con entrevista, una audición tocando repertorio solista, lo que uno quisiera, una audición tocando extractos orquestales, ¿verdad? Y lo más importante, obviamente, ¿verdad? Era dar una clase a personas de dos niveles, a un niño y a un, digamos, joven adulto, ¿verdad? Universitario, para probar eso. Y bueno, al final quedamos Carmen Alfaro, que es profesor en la UNA ahora y ya no es profesor en el instituto, pero fue por 2 o 3 años, ¿verdad? El tiempo que hemos estado ahí, y yo. Entonces, de una super experiencia porque ser profesor es una cosa maravillosa, ¿verdad? A mí me encanta, ¿verdad? He sido profesor de todos los niveles, desde chiquitos de 7 años hasta personas de 23, 25 años, ¿verdad? Por ahí. Y es súper, súper bonito porque es todo ese proceso que uno tuvo musical, ¿verdad? Es traerlo y sintetizarlo para ver de qué manera uno lo transmite, ¿verdad? Obviamente uno siempre se ha estado preparando para eso, lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero uno siempre cuando estudia, por lo menos la gente que estudia bien,
siempre se está preparando para eso sin darse cuenta, porque cuando uno está estudiando y está analizando las cosas que está haciendo, no solo estoy hablando de técnicas, estoy hablando de conceptos, de todo, uno ya se está preparando para ser profesor, porque está diciendo, mira, ¿cómo hago esto? Que naturalmente hago bien, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cuál fue el proceso para llegar ahí? Muchas veces, ¿verdad? Uno no lo sabe y cuando le da la clase al estudiante, entonces como ahí en dos toques dice, mira, es que yo llegué a esto de esta manera, ¿verdad? Entonces es súper bonito. No hay palabras para describir lo tuanis que es transmitir el conocimiento, ¿verdad? Especialmente de algo que a uno le apasiona tanto. Y bueno, no solo transmitir el conocimiento, transmitir otro montón de cosas, transmitir la exigencia que uno se tiene a uno mismo, ¿verdad? También es súper importante transmitir la disciplina. No es solo transmitir conocimientos musicales, es transmitir experiencias de vida, eh, otro montón de cosas más. Entonces ahí apareció, ¿verdad? Ese super proyecto de vida que es ser profesor de ahí del Instituto Nacional de Música. Luego, en el 2019, de nuevo, fui a otra edición del curso de marimba de Katarzyna Miszka, ¿verdad? Y ahí también otros profesores como de esa gente con la que uno siempre ha querido estudiar. Estaba Svet Stoyanov, Pedro Carneiro de Portugal, súper bueno también. Otro profesor de Polonia que se llama Gregor Jurczyk. Y Katarzyna Miszka, que siempre da clases, ¿verdad? Seguir tocando música de cámara ahí dentro del campamento, toda la cosa y todo. Y ya, pues eso, digamos, como parte de mi carrera musical académica, por así decirlo, porque hubo un tiempo también, eso siempre se me olvida, no es que se me olvide incluirlo, es que es difícil, digamos, pensar en todas las etapas que uno tiene en la vida por crisis existenciales y todos los experimentos que uno se mete a hacer, ¿verdad? También por cosas de la vida, no me acuerdo por qué yo siempre veía a la gente tocando jazz, ¿verdad? Y yo decía, mira qué tonis, ¿verdad? Pero había mucha gente queriendo tocar batería como percusionista, ¿verdad? Todo el mundo quiere tocar batería y aprender batería y todo. Y yo dije, ¿y por qué no me meto a estudiar vibráfono? Que eso también se me despertó la espinita una vez que fuimos con el ensamble de percusión de aquí de la Sinfónica de Estudiantes a Westchester, en Filadelfia. Y ahí había un profesor de vibráfono y toda la cosa, ¿verdad? Y eso como que me despertó la espinita. Y luego me di cuenta que aquí había un vibrafonista súper bueno, ¿verdad? Que es Felipe Fournier, y que estaba viviendo acá. En ese tiempo se vino a vivir acá, creo que después de vivir en México un tiempo, estuvo Felipe acá. Y mediante Orlando Ramírez, ¿verdad? Alias Pepino, conseguí el contacto de él y ya, ni modo, ¿verdad? Me metí a clases y todo, un mundo completamente desconocido, total y completamente desconocido, ¿verdad? Me acuerdo que en la primera clase Felipe me dijo, dime, toque algo. Y yo, ¿pero qué voy a tocar? No sé nada, no sé, toque algo. Entonces yo me había puesto como a sacar, que en ese tiempo yo no sabía que era una transcripción, ¿verdad? Obviamente, pero de puro oído me había puesto a sacar como pedacitos de una grabación que hay en video de Gary Burton con Makoto Son de Afro Blue, de Mongo Santa María, ¿verdad? Un arreglo que tiene ellos, ¿verdad? Entonces yo le dije, hey, ¿puedo tocar eso, verdad? Entonces toqué ahí el tema, ¿verdad? Un poquito del solo, ¿verdad? Obviamente un poquito y lo que me daba para tocar, porque transcribir a Gary Burton es súper complicado, ¿verdad? Son 1000 notas. Entre más joven, más difícil era, ¿verdad? Pero bueno, ahí hice lo que pude y todo, y me dijo, bueno, está bien, pero tenemos que trabajar en esto, y ahí empecé todo el proceso de aprender jazz en un mundo totalmente nuevo, ¿verdad? Yo, o sea, jamás me vi como dedicándole la mayor parte del tiempo de mi vida a eso, pero me fui consumiendo y poco a poco hasta que terminé tocando en jam sessions en el sótano, ¿verdad? De aquí y allá. De hecho, los primeros jam sessions en los que toqué fueron en el Steinburg, ahí en San José Centro hubo unos y ni siquiera era con la intención de ir a tocar. Yo fui a ver a Felipe que tenía un chivo y no era un jam session, era nada más un chivo. Y dice, bueno, ahora voy a invitar a mi alumno, no sé qué, a que toque. Y yo, ¿qué está haciendo, verdad? Y ya ahí, a mandarse al mundo de los jam sessions, que también es otra cosa que me ha aportado muchísimo a lo que más me centro en hacer, ¿verdad? Que es la música académica y toda esta cuestión del repertorio, ¿verdad? Ver la música de otra manera es algo que ayuda muchísimo, muchísimo, ¿verdad?
Antes de eso yo era una res en armonía. Y ¿verdad? Lo de jazz, como ver la armonía de otra manera, me ayudó a que automáticamente, ¿verdad? La armonía vista de una manera académica ya me fuera mucho, mucho más fácil, ¿verdad? Y que cuando estudio piezas de marimba pueda analizarlas mucho, mucho más rápido, de una forma más práctica. Y, y sí, eso es lo que soy y gracias a lo que llegué a lo que estoy haciendo ahorita. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó es que en el 2018, creo que fue 2019, apareció por aquí un clarinetista que se llama Adrián Sandí, que vivió muchos años en Estados Unidos y yo no tenía idea de quién era ni nada. Y por cosas del mismo jazz que me había metido y que terminé comprándome un vibráfono para tocar jazz, ¿verdad? Resulta que él creó un proyecto que era un ensamble de música contemporánea, ¿verdad? Un ensamble de cámara, que ahora se llama el ensamble de eco, por cierto, acabamos de sacar disco por si quieren adquirirlo, ahí tengo copias también, está en, ¿verdad? Y otro proyecto que me gustaba mucho porque era música de cámara en un proyecto mucho más pequeño, ¿verdad? O sea, un grupo más pequeño y gracias a tener ese vibráfono, ¿verdad? También se me abrió esa oportunidad porque es necesario tener por lo menos un teclado para hacer esa música, ¿verdad? Y, y es un proyecto que hasta la fecha, ¿verdad? También me ha marcado, he aprendido muchísimo. Adrián tiene muchísima experiencia tocando música contemporánea, ¿verdad? Eh, Mucha experiencia tocando, digamos, para compositores y música de ellos, como Steve Reich, ¿verdad? Un compositor estadounidense súper famoso el día de hoy, ¿verdad? Y, y nada, eso es un poco de mis proyectos y de mi vida musical y de mi trascender hasta llegar hasta acá. Excelente, Sí. excelente. Em, antes de continuar, un par de mensajes, ¿verdad? Bueno, nos llega un saludo ahí en Facebook por parte del maestro Bismarck Fernández, que Ajá. dice, saludos muchachos, maestro Bismarck ha estado con nosotros la temporada pasada, entonces desde acá le mandamos un saludo enorme, gracias por acompañarnos. Em, También, bueno, recordarles que si tienen preguntas para Denis, porque a él ha pasado por un montón de diferentes temas, ¿verdad? Habló de concursos, habló de enseñanza, habló de mercado laboral, ¿verdad? De la importancia de las conexiones y todo esto, que vamos a ahondar un poquito más en esta segunda parte. Pero sí quiero recordarles que tienen el espacio abierto para dejarnos sus preguntas, ya sea por Facebook o por aquí por la sala de Zoom, ¿verdad? Entonces, sean bienvenidos de hacerlo. Entonces, Denis, tal vez podemos entonces entrarle a esa área de la importancia de las conexiones, digamos, este, y y cómo ahorita está todo este cambio, digamos, de perspectiva en el sentido de que antes uno estudiaba, o por lo menos por la situación en la que estábamos en el país, digamos, hace muchísimos años, usted estudiaba para acá, ¿verdad? Irse afuera, aunque fuera un campamento o a estudiar, era una cosa que pues se salía de muchas de las posibilidades en esos momentos, ¿verdad? Pero por dicha parece como que ahora no es que es imposible, pero es un poquito más accesible, digamos. Este, entonces más bien si nos quiere contar usted de cómo le ha ido, digamos, cómo ha visto usted el impacto de estas conexiones que ha ido creando en esas oportunidades que ha tenido. Eh, sí, ese es un tema súper, súper amplio, ¿verdad? Pero que tiene su base, digamos, en el, ¿cómo se llama? En la interacción humana, ni siquiera es una cuestión musical, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Somos seres sumamente sociales, ¿verdad? Y esas conexiones, ¿verdad? Son lo que nos hacen lo que somos y aprendemos de ellos, ¿verdad? No solo es una cuestión de conexiones, ¿verdad? Para conseguir oportunidades de trabajo, cosas así, ¿verdad? Es también las conexiones para cuestiones de aprendizaje. Pero digamos, ya hablando como en materia laboral o musical, ¿verdad? de, no es ni siquiera una cuestión de buscar las conexiones por interés, porque no es eso, ¿verdad? No me refiero a eso, sino al simple hecho de hacer amigos, aunque suene vacilón, ¿verdad? Pero tener amigos, ¿verdad? Es una
una cosa invaluable, ¿verdad? Y ser una buena persona, ¿verdad? Sobre todo. Pero conocer gente, ¿verdad? Gente que está al mismo nivel musical de uno, ¿verdad? Gente que está en un nivel mucho mayor, que tiene más experiencia, que tiene la misma experiencia, que tiene menos experiencia, ¿verdad? De esas conexiones que hacemos a los años nos damos cuenta de lo importante que era, ¿verdad? De conoces un mae, ¿verdad? Con el que vas y te tomas un café y a los años resulta que es el presidente de la asociación esta y tal cosa, ¿verdad? Y de ahí, así es como se van estableciendo esas conexiones y van, no necesariamente oportunidades laborales, ¿verdad? Porque en esto de la música no todo es laboral, ¿verdad? A veces hay cosas que no nos dan retribución económica, pero sí una retribución, digamos, de experiencia y satisfactoria, ¿verdad? De satisfacción personal. Eh, entonces sí, es súper importante, digamos, muchas de las cosas que he aprendido eh, musicalmente ha sido por gente que he conocido ahí a través del camino, ¿verdad? Y no necesariamente, digamos, de los profesores principales de uno ni nada, ¿verdad? Sino de otra gente que uno va conociendo, inclusive gente con la que uno no recibe clases, con la gente con la que te sentás a hablar un rato y aprendes un montón de cosas y te da vuelta la cabeza, ¿verdad? Te da vuelta la cabeza y una cosa que pensabas de una forma ya se convierte en otra y empieza una crisis ahí existencial y todo, y al final de todo eso, ¿verdad? Ahí está el aprendizaje, ¿verdad? Cuando llegamos a una catarsis, ¿verdad? Y aprendemos cosas, ¿verdad? Entonces no es solo en cuanto a cuestiones de mercado laboral y todo eso, porque obviamente pues sirve conocer a gente, porque a veces hay cosas que no se publican, ¿verdad? En internet y todo, porque aunque tengamos el internet y haya información por todo lado, aún así hay cosas que no están en internet de tan fácil acceso, ¿verdad? Hasta que uno conoce a cierta gente se da cuenta, ¿verdad? De que había una audición en tal lugar, había un campamento en tal lado, había, no sé, fulanito estaba viviendo al frente de tu casa y no te habías dado cuenta y le puedes recibir clases con fulanito. Entonces, eh, mucho de eso reside en lo de hacer conexiones, ¿verdad? Hacer conexiones y obviamente no voy a decir que no, ¿verdad? También las oportunidades laborales y ¿verdad? De chivos, de cosas así, ¿verdad? Pero todo eso viene naturalmente, ¿verdad? Cuando uno por lo menos trata de ser una buena persona, ¿verdad? De ser una buena persona y siempre tratar de hacer las cosas bien, con responsabilidad y todo. Ahí es donde se van estableciendo esas conexiones, conoces a fulanito, que conoce a fulanito, que conoce a fulanito, ¿verdad? Y así fue como pasó esto de ir a la Academia de Katarzyna Miszka, por ejemplo, ¿verdad? Yo fui al concurso, no sabía quién era jurado, hasta un tiempo antes, ¿verdad? De llegar al concurso y resulta que, bueno, también hay una cosa que ayuda mucho y es ser un bombeta, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo porque a ella, por ejemplo, la conocí después de la segunda ronda donde ya quedé, bueno, yo dije, bueno, no vine hasta acá, ¿verdad? Solo para quedar aquí y ya, ¿verdad? Tiene que haber algún aprendizaje. Entonces busqué a los profesores para preguntarle al jurado y ahí la conocí a ella, ¿verdad? Eh, Luego resulta que ya cuando fui al campamento, me hice súper amigo el compositor en residencia de ese campamento, que era una persona joven, un muchacho que se llama Arkadiusz Kodny, de Polonia, que es marimbista también y todo. Y, y es una súper amistad que tengo ahí, súper, súper compositor, ¿verdad? Y todo. Y así poco a poco uno va haciendo conexiones, ¿verdad? Sin querer queriendo, por tratar de ser buena persona y por ser un bombeta, ¿verdad? Sobre todo, eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Quitarse la vara de la timidez y hablar con la gente, conocer a la gente, aprender de ellos, ¿verdad? Eh, También compartirles sus experiencias, ¿verdad? Todo eso aporta muchísimo, muchísimo a la carrera profesional y no solo a la carrera profesional, sino a la vida en general. Mm. Claro, porque es ver más allá de simplemente qué le puedo sacar yo a esta conexión, ¿verdad? Que puede ser una forma en la que puede ser que muchas personas puedan tener esa idea, ¿verdad? Sino que eh, es verlo como una cuestión más integral, como usted dice, o sea, uno va y hace compas y hace amigos, ¿verdad? Y confirmo esa apreciación, ¿verdad? Porque yo tengo compas
que resultan ser percusionistas. No es como que son percusionistas que resultan ser compas, no, o sea, y es eso, lo bonito, ¿verdad? Porque el aprendizaje va más allá de simplemente ver qué nos puede enseñar esta persona, sino que es todo entablar una relación de amistad y así, ¿verdad? Y todo eso es parte del viaje de la música, ¿verdad? Porque de la parte romántica del estudio musical o así, ¿verdad? Pero sí, muy importante. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita por acá. Vamos a ver, vamos a ver si alguien aquí en el grupo. Si no, vamos a mandar un par de saluditos por mientras. Ok. Vamos a ver en Facebook. Tal vez. Creo que tenemos un saludo por Facebook, sí. Ricardo Hernández, maestro Ricardo Hernández, saludos para Denis, excelente persona y músico. Por ahí está, muchas gracias por acompañarnos, profe. Bueno, aquí está también conectado en la sala de Zoom. Por ahí tenemos a Josué Jiménez Camacho también. Entonces un saludo a Josué. Un saludo al maestro ahí, jefe, por cierto. Al jefe, sí, cierto. No sabemos si tiene una pregunta por ahí para Denis. Está muy calladito. Tal vez después. Sí. No, bueno, no, ahí está. Después, luego. Ok, y sí, no, nada más. De nuevo agradecerles. Mira, sí es cierto. Hay una pregunta en el chat de Nacho Pérez Rojas. Gracias, Nacho, por mandar la pregunta. Dice, ¿cómo fue el método de estudio para aprenderse las 10 piezas para el concurso? ¿O cómo hacía para aprenderse de una mejor manera las piezas en los teclados? Bueno, ahorita, digamos, el método que yo tengo ya después de varios años de memorizar no es precisamente pero voy a hablar de específicamente en ese momento del concurso, cuál fue el método que me surgió, porque en ese momento yo no había indagado en métodos, en internet, ¿verdad? Porque hay miles de métodos, o sea, ya a los años uno se da cuenta que mucha gente, ¿verdad? Yo no estaba inventando el agua tibia, había muchísima gente que tiene métodos para memorizar, ¿verdad? No solo percusionistas, obviamente, estamos hablando de músicos, y más allá de músicos, de memorización. Ahorita vamos con eso, porque justo ayer vi una cosa en Netflix muy interesante. Pero en ese concurso, o sea, para memorizar en ese concurso, fue súper simple el método, pero eficaz, ¿verdad? Yo dije, tengo que aprenderme esta vara súper rápido. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Ya con solo el hecho de sentarse y decir, ¿qué hago? ¿Verdad? Ya uno está teniendo un proceso consciente, que es lo más importante, ¿verdad? Entrar en estudio consciente, con una pregunta, ¿verdad? Eso es muy diferente a cuando uno nada más llega, pone la parte, pone a leer, lee un pedacillo y ya, y no se lo memorizó, luego lee otra partecilla, se devuelve al principio, otra vez al principio, ¿verdad? Que es otra cosa súper perjudicial, tocar el principio de la pieza siempre, ¿verdad? A todos nos encanta hacer eso porque el ego nos hace repetir y repetir 1000 veces la parte que más nos sale, ¿verdad? Entonces, al principio, y enseñarle a todo el mundo, mira, piensa que me estoy aprendiendo aquí al principio. Y al final tocó 8 compases súper bien y el resto de la pieza, ¿verdad? Pésimo. Que eso era algo también que me decía Felipe Fournier, por cierto, ¿verdad? De que veía siempre en la gente que estudiaba música académica, ¿verdad? Que cometía ese error. Entonces, ya solo el hecho de sentarse y hacerse la pregunta, ¿qué hago para memorizar esto rápido? Ya comienza todo un proceso mental para ver qué hace, ¿verdad? Digamos, fue el método que yo utilicé para ese concurso en específico, pero no quiere decir que sea el único, ¿verdad? Uno puede inventarse 1000 métodos con esa pregunta, ¿qué hago? ¿Verdad? Mucha gente ni siquiera se lo pregunta, ni nada, ni se toma el tiempo de verlo. Y ya ahí uno empieza a ver si averigua en internet, si uno mismo, con base en sus experiencias previas, se lo inventa, o en creatividad, o lo que sea. Y el método, digamos, para este concurso en específico, simple y sencillo. Fue analizar, bueno, ni siquiera yo en ese tiempo analizaba mucho las obras, ¿verdad? En cuanto a estructura, ¿verdad?
eh, los que estudian aquí, digamos, a nivel universitario y también muchas escuelas de música enseñan, digamos, las piezas tienen una estructura, ¿verdad? Hay estructuras ya inventadas, ¿verdad? A través de los años para las piezas, las formas que le ponen letras, que la B, la C, ¿verdad? Aquí y allá, ¿verdad? Pero eso es un análisis muy formal ya establecido, pero uno no tiene por qué usar ese análisis en específico. Yo lo que hice esa vez, ni siquiera fue ponerle partes de las piezas, fue decir, ok, voy a memorizar con colores. Entonces, lo que hice fue agarrar un lápiz de color y marcar, o sea, en ese tiempo tenía 1000 copias de una sola pieza, ¿verdad? Le sacaba 5 copias a la pieza, ¿verdad? Entonces, esta es mi copia para memorizar. Entonces agarraba 8 compases o 4 compases, dependiendo de qué tan complicado estuviera el pasaje, 4 compases y le ponía lápiz así durísimo, más no poder en la línea del compás, digamos, ¿verdad? Y al final del cuarto compás. ¿Eso qué hacía? Hacía que mi mente se enfocara en esos 4 compases y punto. Punto. Yo no podía salir de esos 4 compases. Hasta que me memorizara esos 4 compases, no salía de ahí. También hay algo que ayuda mucho y creo que es sumamente necesario para memorizar, que es que yo tenía una buena lectura en ese tiempo de teclados. Entonces sí es importante, ¿verdad? Ahondar en la lectura, que es otra cosa de la que podemos hablar luego también, si queda tiempo o lo que sea. Hay mil cosas de las que podemos hablar, pero sí es bueno tener una buena, o sea, es importante y completamente relevante tener una buena lectura. No primera vista es otra cosa, ¿verdad? Hay gente que tiene una buena lectura a primera vista o no, pero uno puede agarrar una pieza y leerla al tempo de la tortuga, pero poder leerla y tocar. A eso me refiero con lectura. Poder no ver del todo el teclado y estar leyendo, ¿verdad? Aunque sea poniendo la semicorchea a 10 bits. Me explico, que es, ¿verdad? No me imagino ni cuántos son 10 bits. Y eso sería la semicorchea. Entonces, ¿verdad? Súper, súper lento, pero leer. Do, re, mi, aunque sea ese pasaje de 4 compases, ¿verdad? Y entonces yo me enfocaba en esos 4 compases y memorizarlos y llegarlos por lo menos a un tempo decente, ¿verdad? No súper rápido ni nada, ¿verdad? Pero por lo menos llegar a un tempo en el que yo entendiera qué estaba pasando con la pieza. Y así me iba con las piezas. Ese fue mi proceso. Bueno, luego tuve una charla con una amiga pianista que me explicó uno de los tantos métodos de memorización que usan los pianistas que estudian en la Universidad Nacional, ¿verdad? Ya mucha gente sabe, ¿verdad? Del arduo proceso pianístico, ¿verdad? Que hay ahí, ¿verdad? Y el aprendizaje. Y ella me enseñó una cosa que, bueno, yo no sé si ella le puso así, si el profesor le puso así, de dónde lo sacó, no sé nada. Que de hecho es Irene Alfaro, la hermana de Carmen, con la que estoy hablando, que ella le decía codificación metronómica. Entonces, me decía que, por ejemplo, agarrara cuatro compases, ¿verdad? Y, por ejemplo, con un lápiz, uno apuntaba el tempo al que le salía ese compás de una forma cómoda, ¿verdad? Que uno se sintiera cómodo tocando, ¿verdad? No ya incómodo que las manos no le dan o que el cerebro no le da o lo que sea, y apuntar el tempo al que le sale ese compás, sea cual sea el tempo. Luego de eso vamos con el siguiente compás y, por ejemplo, qué sé yo, el primer compás tenía un tempo de 62 la corchea, ¿verdad? Un tempo lento. El segundo compás me sale a 58 la corchea, el tercer compás a 57 y el cuarto compás a 65, ¿verdad? Entonces, de todos esos, el compás que me sale a un tempo más rápido es el cuarto compás. Entonces, mi tarea para el día siguiente es los demás compases que no salen a ese tempo, igualar ese tempo que hay de 65. Eso es súper útil para ir sacando la pieza poco a poco, no solo memorizarla, sino irla madurando también y darle velocidad. Y con esos dos ejes fundamentales, digamos, memoricé la pieza poco a poco, porque una vez que uno agarra una sección de 4 compases, bueno, y eso es otra cosa, usar colores me ayudaba mucho. 4 compases con color azul, 4 compases con color rojo, irlo cambiando, entonces yo sabía que me tenía que enfocar en esos compases, luego agarraba otra partitura de las 5 que tenía
y agarraba una sección más grande, agarraba una sección de 32 compases, 60 o no sé, mucho más grande, ¿verdad? 48 compases, lo que sea. Y ya entonces iba estableciendo conexiones entre compases y compases. Y ese fue el proceso que usé, ¿sabes? Súper, súper básico, pero con eso memoricé 10 piezas en 2 meses. Súper, súper sencillo y súper útil. Ya después, digamos, fui aprendiendo otros métodos de memorización, pero yo creo que ya para eso sí, no nos daría tiempo de hablar porque es una conversación súper, súper, súper larga. Muy bien. Muchas gracias a Nacho por esa pregunta. Este, vamos a ver. Parece como que no, como que no. Vamos a ver. Ah, bueno, nos llegan unos saludos por acá. Luis Herrera Albertazzi nos manda saludos, dice saludos Denis. Saludos ahí a Luis, gracias por acompañarnos. Ah, bueno, Nacho dice que perfecto, que gracias Denis. Este, vamos a ver si tenemos algo por acá. Vamos a ver. Y por acá tampoco. Ok. Eh, muy bien, entonces ya nos vamos acercando hacia el final, ¿verdad? Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacérsela aquí a Denis, que nos está acompañando. Y si no, vamos a ir pasando a un temita más antes de terminar y le damos chance. Ahí que Josué dice que tenía preguntas, entonces, pero vamos a ver si más tarde, más tardito la pasa. Entonces, Denis, si nos puede comentar un poquito sobre cuáles son sus proyectos actuales, que nos quisiera compartir usted para que la gente lo siga en redes sociales o vaya a ver videos nuevos, si nos puede contar un poquito. Eh, proyectos. Bueno, mis proyectos estables, ¿verdad? Que son la banda San José, ¿verdad? El, ahí el instituto, ¿verdad? Y mis estudiantes y todo eso. Y mis dos proyectos, así aparte, que son la Orquesta Sinfónica de Heredia, ¿verdad? Que, por cierto, en julio voy a estrenar un concierto para marimba y orquesta de un compositor Carlos Escalante, que es profesor de composición de la UCR, profesor también de historia de la música en el Instituto Nacional de la Música, súper compositor. Eh, un concierto para orquesta de cámara y marimba, ¿verdad? Eh, en 2 movimientos. Es un concierto corto, ¿verdad? Porque la orquesta ha venido trabajando como en ese formato, varios conciertos cortos de 10 15 minutos, ¿verdad? Y está súper bonito, ¿verdad? En julio tenemos la grabación y si no me equivoco, ya para el público sale en agosto, ¿verdad? Como parte, digamos, de los conciertos de temporada de la orquesta de Heredia. Hay un director invitado de México que se llama Ludwig Carrasco. Y que por cierto, para los que no saben, Carlos Escalante fue alumno de composición de Peter Klatzo, que es uno de los compositores más prominentes para marimba que tenemos ahora, ¿verdad? Él es profesor en Sudáfrica y fue estudiante de una de las hermanas Boulanger, que está catalogada como de las mejores profesores de música de toda la historia. Entonces, ese es un proyecto, ese concierto para marimba y orquesta. Y aparte, Carlos, bueno, esa es otra cosa de la que quisiera hablar, que es la creación de piezas para marimba, que es, bueno, para marimba y para percusión en general, que es súper importante, ¿verdad? Promover la música y además que en nuestros instrumentos, ¿verdad? En percusión, en marimba, en vibráfono, en lo que sea, no tenemos tanto repertorio como muchísimos otros instrumentos, ¿verdad? Como el piano, el violín, tienen años de historia, ¿verdad? Y así de piezas compuestas para dichos instrumentos, ¿verdad? De todos los compositores que ya conocemos, de Beethoven, de Mozart, de Bach. En cambio, para percusión, todo lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Ha venido desde el siglo XX y por eso es que tenemos que tocar repertorio para otros instrumentos tanto, porque hay un vacío generacional, ¿verdad? De repertorio de épocas como el romanticismo, ¿verdad? El barroco y todo eso, y por eso es que ahora hay movimientos como el neorromántico, ¿verdad? Y todo eso.
para percusión, ¿verdad? Por ejemplo, el concierto este de Juné, cosas así. Entonces, basado en eso, ¿verdad? Que también he ido aprendiendo la importancia de comisionar obras a los compositores para eso. eh, es que le pedí desde el 2017, que fue ese año que fui al campamento de Katarzyna Miszka y venía motivado con ese tema, ¿verdad? De comisionar obras, es que le dije a Carlos que si podía hacer una pieza para marimba, ¿verdad? Y hizo seis piezas que se llaman Seis Impromptus para marimba y bueno, pronto los voy a grabar para, para que la gente los pueda escuchar. Ya luego la idea es publicarlos, ¿verdad? Para que los percusionistas los puedan tocar. Están súper buenos, ¿verdad? Hay muchas obras para marimba, ¿verdad? De compositores latinoamericanos, de compositores modernos, pero no todos saben componer para el instrumento. Y definitivamente Carlos ha hecho un súper trabajo, ¿verdad? Está todo muy bien escrito. Técnicamente son cosas logrables. Sí es un reto, pero son cosas logrables. Está bien hecho, ¿verdad? Muchas veces se van las piezas por partes técnicas que tal vez son cosas que para el instrumento, ¿verdad? Son un poco no convencionales, ¿verdad? Tampoco podría decir que ridículas, pero son cosas que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero Carlos ha hecho un excelente trabajo componiendo esas obras y ese es otro de los proyectos. Y junto al ensamble ECO tenemos un proyecto eh, con motivo del Bicentenario también, que fue comisionar obras a varios compositores costarricenses para celebrar el bicentenario, pero son obras para instrumento solista para cada uno de los miembros del ensamble. El ensamble de nosotros está compuesto por percusión, clarinete, flauta, violín, cello y contrabajo. Entonces, a mí me va a tocar tocar una obra comisionada a Eddie Mora y cuando estábamos hablando de qué hacer, yo lo que le pedí fue una obra para multipercusión, un set. Entonces, bueno, ahí en algún momento lo van a ver, ¿verdad? Y eso es súper importante, ¿verdad? La comisión de obras a compositores para seguir sacando el repertorio para nuestro instrumento y no tener que estar tocando música de otros instrumentos, ¿verdad? Esos son mis dos proyectos principales ahorita, ¿verdad? Junto con seguir estudiando y estudiando y estudiando, ¿verdad? Seguir estudiando el repertorio estándar porque sí, porque me encanta y me gusta seguir sacando piezas, ¿verdad? Para marimba, el repertorio estándar. Entonces, de toda esta pandemia también me ha dado mucho tiempo para ahondar en el instrumento y estudiar, ¿verdad? Obviamente, como todo mundo, también he tenido mis crisis pandémicas, ¿verdad? Donde uno no quiere hacer nada, la motivación ha sido súper complicado encontrar, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasó, por periodos largos, ¿verdad? También un periodo ahí como de 3 o 4 meses durante la pandemia que no quería hacer nada, pero también un periodo muy grande de la pandemia, yo lo vi como, aquí se me va a salir lo ñoño y lo geek, ¿verdad? Pero eso yo lo veo, la pandemia había dos oportunidades, o de motivarse o agarrarlo como el cuarto del tiempo de Dragon Ball, ¿verdad? Entonces, el mundo está detenido y es la oportunidad perfecta para uno meterse, bueno, meterse no, estamos metidos en la casa, porque a fuerza, ¿verdad? En la casa y verlo como una super oportunidad para subir el nivel, ¿verdad? Mientras no tenemos tantos conciertos. Por cierto, tuve un concierto en vivo después de mucho tiempo con el ensamble de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional como invitado, y qué bien se siente tocar para un público, ¿verdad? Tocar con gente, ¿verdad? Con gente en la vida real, interactuando por primera vez en mucho tiempo, ¿verdad? Y esos son mis proyectos de momento. Bueno, muy bien. Vamos a ver si nos llega algún mensaje por acá. No le llegan más saludos y muy bien. Bueno, ahora sí, Josué Jiménez tiene una pregunta. Ahora sí ya levantó la mano. Adelante, Josué, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas noches. Un saludo ahí, Juancito. Como siempre, súper interesantes los conversatorios aquí de Producción Costa Rica. De un saludo, un abrazo ahí a la distancia al maestro Denis Arce, colega de mucho tiempo y ahí sí, ahora
trabajando ahí juntos en la banda San José, buenísimo. Bien, yo voy a tirar un par de preguntas, porque bueno, Denis ha sido un percusionista realmente muy versátil, ¿verdad? Realmente se ha desarrollado en muchos ámbitos y siento yo que le ha ido súper bien desde un punto de vista personal. Esos ámbitos que ha desarrollado le ha ido súper bien. También hablaba mucho de que muchas de esas cosas han calado muy fuertemente en su vida profesional. Mi primera pregunta es, yo sé que es difícil, pero si realmente pudiera realmente tomar un primer lugar y si pudiera hacer esa lista así de cuál es el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? Lo que ha sido tocar de solista, el roce internacional que ha tenido, el haber pasado también por la música de jazz. De pronto, ¿verdad? No sé qué tan complicado será, Denis, pero ver si se puede poner así una priorización de qué ha sido tal vez el que más lo ha marcado como el percusionista que es hoy, ¿verdad? Y de pronto también algún tipo de recomendación para la gente que está en ese proceso de formación con respecto a esa experiencia. ¿Qué hay que realmente como percusionista no dejar por fuera, ¿verdad? En esto que es tan requete amplio como la percusión, en ese orden de ideas, en esas cosas que lo han marcado, ¿qué le diría a la gente a usted que definitivamente tiene que hacer, ¿verdad? En esa amplitud que es la percusión y ya sea en lo clásico o más tirado en lo popular. Lo segundo es también que junto con Denis siento que hubo una generación muy importante de percusionistas del instituto, ¿verdad? Lo que en ese momento ahí llamábamos popularmente los pirulos, que por ahí han estado eh, presentes algunos mencionándose ahí, saludos y todo, pero también quería preguntarle a Denis su opinión personal de realmente qué tanto ha influido esa primera generación, esa generación con la que se formó en el percusionista que es hoy, ¿verdad? Como lo digo, son percusionistas de muy alto nivel y de pronto también cuál es su experiencia de que todos se hayan convertido en percusionistas profesionales y la incidencia que tuvo de tener esa yunta ahí de gente tan estudiosa y que les ha ido también en esa etapa, ¿verdad? De ser estudiante y de que tal vez no en mal ride tener una competencia, sino que es una competencia sana, ¿verdad? Y que todos vamos a ir subiendo y estudiando juntos y cuál ha sido su impresión de qué tanta incidencia tuvo en su formación. De nuevo, saludos a todos ahí, que también por ahí anda José María Piedra y han estado varios por ahí, Ricardo, Bismarck, saludos a todos y que tengan una excelente noche. Bueno, voy a contestarle las preguntas aquí al maestro Josué. Un saludo ahí caluroso, ¿verdad? Para el jefe. Definitivamente, digamos, de los hechos que me han marcado como percusionista, para contestar la primera pregunta, tocar como solista ha sido el número uno, ¿verdad? Como decía antes, ¿verdad? Esa vez que escuché a Basileno se la fumó a tocar y luego tocar como solista en Jóvenes Solistas por primera vez, que yo ni siquiera me imaginaba que era eso, ¿verdad? No tenía idea, no sabía que iba a llegar a eso, fue el hecho que más me marcó. Ya de ahí en adelante tocar con orquesta y lo del jazz y todo eso son como cosas complementarias a eso, ¿verdad? Que me han ayudado, pero en cuanto a motivación personal, que es una cosa súper importante, es lo de tocar de solista, ¿verdad? Con orquesta específicamente ha sido lo que más me ha marcado, porque estás tocando, sos el foco de atención, te guste o no, porque es un papel protagónico, es un papel estelar, le gusta a quien no le guste, ¿verdad? Para eso están hechas las piezas de solista, para lucir el solista, pero acompañado por una orquesta, ¿verdad? ¿Verdad? Suena súper bonito, ¿verdad? No estás en el escenario, sos el foco de atención, tenés el papel protagónico, pero tenés gente atrás tuyo que te está acompañando. Entonces, tocar recitales y piezas solo también es bonito, pero tocar como una orquesta esa es la magia que tiene, ¿verdad? Estás tocando solo y acompañado al mismo tiempo.
¿verdad? Y para contestar la segunda pregunta, sí, eso definitivamente ha sido un hecho súper, súper importante en mi vida, ¿verdad? Uno nunca se imagina con las personas con las que va a crecer aprendiendo, ¿verdad? Y esa generación específicamente de la que habla Josué me ha dejado muchas cosas. Por cierto, cuando yo iba a la banda de Cartago, cuando estaba Carajillo, ¿verdad? A Josué también lo invitaban, a Josué Jiménez, ¿verdad? Pero Josué, pues obviamente tenía mucha más experiencia que yo en el tiempo, entonces siempre también era como ese modelo a seguir. Yo sabía que Josué estudiaba en la Sinfónica y también era como como alguien que marcaba el camino para mí para ir tratando de entrar a estudiar en la Sinfónica, pero ya hablando, digamos, de la generación esta, como dice Josué, conocidos como los pirulos, ¿verdad? Popularmente sí es vacilón, ¿verdad? La importancia que tiene crecer al lado de gente que tenga las mismas ganas que uno por aprender y no necesariamente sobre el mismo tema, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos somos muy diferentes, todos hemos tomado caminos muy diferentes, ¿verdad? Hemos estudiado para un camino diferente, ¿verdad? Porque la vida nos ha llevado a eso, ¿verdad? Cada uno hace cosas muy distintas en cuanto a la percusión y a la música en general, pero sí, definitivamente crecer alrededor de esta gente me ha ayudado muchísimo, muchísimo a crecer, no solo como percusionista y como músico, sino como persona. Y no solo eso, sino que en ese tiempo, eso es algo que yo he pensado mucho, en ese tiempo en el que nosotros estudiábamos en la Sinfónica, no estábamos en una crisis económica tan gacha como la que estamos ahorita. Entonces, en ese tiempo, y gracias a nuestro profesor Bismarck y al ensamble de percusión de la ONED, se organizaron muchos festivales de percusión en los que definitivamente aprendimos mucho porque pues en ese tiempo uno no se imaginaba viajar a aprender, a recibir clases con fulanito y todo, sino que más bien los traían aquí, ¿verdad? Esa experiencia de repercusiones que organizó Carmen y el que vi a Basilena tocar y todo, fue solo la primera de muchas experiencias de festivales que le tengo que agradecer, ¿verdad? Sumamente a mi profesor Bismarck, a Alejandro, eh, y a los miembros del ensamble, porque gracias a esa experiencia, ¿verdad? Es que hemos podido ver en vivo a artistas de tan alto calibre y aprender muchísimo. Y esto unido, digamos, a estudiar con mis compañeros, ¿verdad? Que han tomado todos caminos distintos, pero siempre con el máximo nivel y con la máxima calidad, ¿verdad? Musical y personal, eso ayuda en una cosa fundamental dentro del proceso pedagógico de un estudiante de música, que es la motivación. Eh, y como dice Josué, no era una competencia, ¿verdad? En el mal sentido, siempre fue una sana competencia, ¿verdad? Uno siempre veía a fulanito estudiar tal pieza, al otro estudiar aquí, ¿verdad? Entonces, uno mismo se motiva a estudiar, unido junto a lo de a los festivales y a todo eso, ¿verdad? Ayuda con ese factor fundamental en la educación musical, que es la motivación. Sin motivación, sin esa motivación, yo no soy quien sería el día de hoy. Y por eso pues le agradezco a la vida, a mis compañeros, a mis profesores y a todo el mundo. Bueno, ahí. Ah, bueno, ahí está la respuesta a a las respuestas. Eh, muchas gracias a José por hacernos esa pregunta por allá. Y bueno, muy bien, entonces vamos a ir aterrizando un poco. Creo que no tenemos más preguntas. Tenemos un saludo de Nacho Orozco. Dice saludos, gente. Entonces, un saludo a Nacho. Gracias por acompañarnos. También agradecerle a todos los que nos acompañan por Facebook Live. Hay bastantes por allá. Entonces, para ir aterrizando, Denis, si nos puede entonces dejar para finalizar con un mensaje final para todos los que sacaron el tiempito para acompañarnos en esta noche. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todas las personas que se han hecho presentes. De verdad que es para mí un motivo de mucha alegría tenerlos a todos aquí escuchando, ¿verdad? Ha sido súper bonito porque
ha sido como una conversación aquí, ¿verdad? Con Juan José, con todos los que han hecho preguntas, con todas las personas presentes. El ambiente ha sido súper, súper tuanis, y muchísimas gracias a Juanjo también por esta oportunidad, por este espacio, ¿verdad? Que creo que es súper importante, definitivamente, para la música en general, ¿verdad? Tener estas conversaciones, retomando el tema otra vez de lo que estábamos hablando antes de las conexiones y todo, es estas conversaciones, tener estas conversaciones con la gente, ¿verdad? Sentar un rato a hablar, sentarse un rato a hablar, compartir las experiencias de uno, escuchar las experiencias de los demás, y, y ¿verdad? Eso es de suma importancia. Y bueno, si le tuviera que dar un mensaje a la gente en general, ¿verdad? No solo a los estudiantes de música, sino a todas las personas, ¿verdad? De todas las edades, es pues ahora que Josué hizo esa pregunta, pues sí, me deja muy en claro que la motivación es un factor fundamental dentro del desarrollo de las personas, así que busquen la motivación. Si la motivación no aparece, busquen la motivación, busquen cosas que los motive. Uno no puede estudiar y mejorar solo porque sí, ¿verdad? Inclusive si la motivación es simplemente mejorar y superarse a uno cada día, ese es el factor de motivación, ¿verdad? Entonces, buscar la motivación, ahorita que estamos en esto de la pandemia, obviamente es mucho más difícil, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre uno se puede agarrar de algo para motivarse a estudiar, ya sea como les digo, ¿verdad? Simplemente querer ser mejor porque sí, ¿verdad? Porque eso me pasa mucho a mí, ¿verdad? Y es algo que me ayuda muchísimo. Competir conmigo mismo, ¿verdad? Ponerme retos, ¿verdad? Hasta lo más básico, piezas más difíciles cada vez, ¿verdad? Buscar experimentar con la técnica, experimentar con los conceptos musicales, experimentar con la musicalidad, ¿verdad? Aprender instrumentos nuevos. Eh, bueno, una cosa ya más percusionística es que nunca dejen de lado, ¿verdad? El aprendizaje de todos los instrumentos que podamos meter en este mundo loco de la percusión, ¿verdad? Porque es vacilón como cada cosa influye, aunque no sea el enfoque principal de uno, ¿verdad? En el enfoque principal. Si no fuera por lo del jazz, como les decía, que definitivamente no es mi fuerte, ¿verdad? No podría ver las piezas de marimba de la misma manera. Si no fuera porque estuve tocando en una marching band, aunque en ese momento no tenía ni la menor idea de lo que hacía, ¿verdad? Probablemente mi técnica de redoblante no sería la misma ahora, ¿verdad? Porque me ayudó a agilizar muchísimo. Ya yo no toco batería, nada, ni gorra, pero en un tiempo estuve en clases, y si no fuera por eso, tampoco, ¿verdad? Tendría cierto desarrollo técnico para tocar piezas de percusión múltiple, por ejemplo. Entonces, y no solo instrumentos de percusión, cualquier instrumento en general, ¿verdad? A mí también me encanta tocar piano, ¿verdad? Aunque no sea así como el más ágil ni nada, pero es algo que ayuda, ¿verdad? Eh, y no solo no dejar de aprender sobre la música, sino no dejar de aprender sobre otras cosas, ¿verdad? Como les decía más temprano, ayer estaba viendo un programa de Netflix ahí sobre la mente, en pocas palabras, ¿verdad? Y me di cuenta de la conexión que tienen los recuerdos con la memorización y todo. Y eso es otro tema para hablar de otro día, pero nunca dejen de aprender de cosas de la vida en general, porque es súper, súper importante. No se envuelvan solo en el mundo de la música y meterse en el cubículo ahí a ver quién toca más rápido rudimentos, sino que salgan, hablen con gente, eh, aprendan de la vida, vean documentales, vean cosas que les sean útiles, no solo cosas específicamente así, de documentales o cosas así, todo el entretenimiento también ayuda, aporta a la mejora de uno como persona y como músico. Entonces, sigan buscando motivación, nunca dejen de ser curiosos, y eso sería. De no, excelente, excelente mensaje. Lo que pasa es que, bueno, mientras usted estaba tirando ese mensaje tan bonito para terminar, resulta que apareció el famosísimo José María Piedra con una pregunta. Y también se nos unió también el maestro Felipe Fernández. Entonces, le mandamos un saludo ahí a Felipe, que se nos unió ahorita en esta última parte. Y le vamos a dar el campo a Piedrita que le haga una pregunta a Denis, porque hey, Buenas, adelante, Piedrita. aquí estamos, Denis, saludos y a todos los menecos aquí presentes. Este, ahora que estaba hablando de estaba respondiendo a la pregunta que le hizo Josué,
me acordé y tuve una regresión a los tiempos en los que estábamos estudiando en el bachillerato y yo estaba sumamente frustrado porque no lograba tocar a 4 bolillos y la técnica que veíamos en la sinfónica era Stevens exclusivamente. Y fue gracias a la curiosidad de Denis y la facilidad que tiene para agarrar una técnica y simplemente adoptarla como si no fuera nada, que de hecho yo y también Felipe decidimos cambiarnos a técnica, a una técnica de los bolillos cruzados. Y si no hubiera sido por eso, de verdad mi carrera como percusionista, yo creo que hubiera parado ahí porque no hubiera hecho por dónde. Yo tenía problemas de tendinitis severos y ese cambio de técnica y la ayuda que me dio Denis fue súper importante para yo poder seguir la carrera, aunque hoy en día no necesariamente sea un músico, digamos, que me reconozcan por utilizar teclados ni nada por el estilo, pero es parte de mi vida. Yo como músico de una banda tengo que tocar teclados y pues eso es una gran salvada. Entonces, de nada, quería agradecer ahí y dar el comentario. Pura vida. Y no, que dicha, maestro, que de alguna forma le aporté Maestro, no jodas. mi granito de arena a su formación y sí, fue muy vacilón esa vara, como comenzamos la curiosidad por otras técnicas en un tiempo cuando la iluminación sobre las diferentes técnicas que había y todo no era tanta y no había tantas fuentes de información sobre esas cosas, ¿verdad? Que es parte de lo mismo que estaba diciendo Josué Jiménez, ¿verdad? Sobre crecer con estos muchachos, ¿verdad? Como compañeros, ¿verdad? Toda esa curiosidad y esa sana competencia, ¿verdad? Que fomentaron aprendizajes nuevos en ese tiempo. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias ahí a Piedrita por la pregunta. Casualmente, se puso muy activo los comentarios en Facebook y nos dejaron como 4 comentarios en el espacio entre el mensajito que nos estaba dando Denis y este momento. Entonces voy a leerlos rápidamente porque nos dejaron bastante mensajes. Entonces dice... Por aquí, vamos a ver por dónde empezamos, porque nos llegaron bastantes. Dice Aren Vargas, dice saludos muchachos, gracias por este espacio. Yo en lo personal me siento muy privilegiado de tener a Denis como compañero de sección. Saludos a Aren, muchas gracias por acompañarnos. Saludos Denis, de los mejores percos del país, dice Sebastián Bonilla. También saludos a Sebastián. Luis Diego Vargas Araya dice saludos, excelente conversatorio. Muchas gracias, don Diego. Y teníamos uno más por acá, me parecía. Vamos a ver. Yo lo acabo de ver, no sé si es que lo borraron, pero ya vamos a revisar. No, Arturo Avendaño Baptista viene y nos dice: escuchando la respuesta de Denis acerca de la motivación que generan los festivales, eventos y clases con maestros foráneos, se evidencia un hueco para los alumnos en proceso. Es importante ver qué soluciones se pueden dar a esto. Y es importante trabajar sobre cómo compensar esto tan importante. ¿Alguna reacción ahí, Denis? Pues bueno, sí, efectivamente, hay, especialmente en los últimos años, ¿verdad? Por las ya situaciones económicas del país y otras cosas, hemos tenido mucho menos roce en ese sentido, pero creo que también da el espacio para que las mismas personas que antes recibíamos eso de maestros foráneos, ahora seamos las que aportamos, ¿verdad? No necesariamente hay que ver siempre hacia afuera, sino ver hacia adentro, ¿verdad? Y aquí hay muchísimo conocimiento, ¿verdad? No necesariamente necesitamos a maestros de fuera y todo. Siempre es importante porque el mundo es muy grande, ¿verdad? Y es una tontera envolverse en esta burbuja que se llama Costa Rica, ¿verdad? Y creer que todo está solo aquí, pero sí hay muchísima calidad aquí con la que podemos aportar durante estos tiempos, digamos, difíciles que no es tan fácil, ¿verdad? Conseguir presupuesto para pagar ese tipo de festivales y cosas, ¿verdad? Podemos organizar festivales con la gente que hay aquí, ¿verdad? De momento, y eso está súper bien porque hay muchísima gente que tiene mucho que aportar
como hablábamos antes del conversatorio, ¿verdad? Juan José y yo por fuera, ¿verdad? El motivo, digamos, de estos conversatorios es que la gente vea, ¿verdad? La calidad que hay aquí, la gente que hay aquí, y en los últimos años ha habido un desarrollo musical súper, súper grande en Costa Rica, y es importante recalcar eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, es una lástima que no haya tanta plata ya para estar trayendo maestros foráneos y organizando esos mega festivales que se hacían antes, pero creo que hacemos un súper buen trabajo, ¿verdad? Muchas personas aquí, y de momento, de trabajar de la mejor manera que podamos, porque hay muchísimo, muchísimo conocimiento aquí adentro, ¿verdad? En el momento en que se pueda, pues obviamente uno no va a dejar pasar la oportunidad de traer gente de afuera. Como les digo, el mundo es muy grande y hay muchísimo, muchísimo que aprender, ¿verdad? No todo está en internet, como les decía antes también, ¿verdad? No todo está en internet, pues porque hay muchísimo, sí, pero hay cosas que no están y son súper importantes, y por eso es importante rozarse en la vida real con gente, cosa que ahorita tampoco es posible debido a un factor pandémico ahí, ¿verdad? Pero creo que hay muchísimo conocimiento en Costa Rica que compartir, ¿verdad? Mucha gente que conocer, gente de la que nadie tiene idea que existe, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el mismo manejo de las redes sociales, y no tienen por qué manejarlo, ¿verdad? No es una obligación, ¿verdad? Hay muchísima gente que hace carrera y todo, y ahora todo el mundo cree que todo tiene que estar en redes sociales para que sea real, y no, ¿verdad? Las redes sociales son internet igual, y pues sí es súper importante, pero por eso mismo es que hay mucha gente sin descubrir, ¿verdad? Entonces, hay que ver para adentro y sacar ese conocimiento que tiene mucha gente aquí en Costa Rica. Así es. Siempre es importante, ¿verdad? Reconocer lo que se hace aquí en el país, ¿verdad? Como dice usted, porque siempre está esta noción de que solo lo de afuera es bueno, ¿verdad? Cuando vivimos en un mundo en el que pues se tiene la oportunidad de interconectar con un montón de gente. Y también quería hacerle referencia, perdón, a la cuestión del uso del internet. Sí, hay mucha información en internet, y el problema es que a veces es demasiada la información que hay. Y entonces, en vez de iluminar el camino, más bien lo puede completamente nublar, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener una guía, ya sea un profesor o una profesora, ¿verdad? Que lo esté a uno guiando en esos procesos, porque, ¿verdad? Puede ser abrumador, ¿verdad? Para alguien que está tratando de encontrar una guía. Muy bien, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios que nos están dejando por acá. Ya vamos a ir cerrando por el día de hoy. Entonces nada más quería dejarles un par de comentarios. Vamos a ver. Quería dejarles un par de comentarios por mientras. Y nada más agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. De verdad que siempre es muy bonito tener el chance de hacer estos conversatorios, incluso ahorita que están como cada 2 semanas, ¿verdad? Les recordamos que vamos a tener nuestro aniversario el próximo mes. Estamos trabajando tras bambalinas para poder traerles algo muy bonito, un pequeño como regalo de celebración, ¿verdad? Entonces estén pendientes a eso. Muchas gracias a las personas que nos siguieron por Facebook Live, y a los que nos acompañan aquí por la sala de Zoom. De nuevo, si no le han dado me gusta a la página, recuerden darle me gusta en Facebook e Instagram como Percusión Costa Rica, y estén pendientes a lo que vamos a ir subiendo cada semana, y a los conversatorios que vamos a estar haciendo. Entonces, de nuevo agradecerle muchísimo a Denis por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que sacaron su tiempito para escucharnos el día de hoy. Entonces, nada más. Mi nombre es Juan José. Ha sido un placer. Espero que pasen un excelente resto de su noche y nos vemos en el próximo conversatorio. Que pasen muy buenas noches.